La mayor parte de los miedos son generados por la mente. Entonces, cuanto más miedo tenga yo a una persona, más la voy a atacar. Y voy a sentir que me estoy defendiendo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo modifica nuestro cerebro? ¿Cómo actúa el miedo en nuestro cerebro? Tenemos que distinguir dos clases de miedo. El miedo que nos ayuda a ser sensatos y prudentes y el miedo que nos lleva hacia el bloqueo. A eso yo le llamaría pánico. Sabemos perfectamente que cuando el pánico se apropia de nuestra vida, hay cambios profundísimos en el riego sanguíneo del cerebro, aquellas áreas cerebrales que nos permiten ver las cosas con perspectiva, tomar decisiones correctas, ser más creativos para buscar una salida eficaz. Esas áreas son profundamente bloqueadas. Fíjate, yo pensaba que el pánico era una situación muy pasajera, que era algo que puedes sentir muy poco tiempo y que el miedo es algo que sentimos más a largo plazo. Pero estoy equivocado por lo que dices. Bueno, en realidad hay dos distinciones, Javi. El miedo y el pánico forman parte de la misma emoción con grado distinto de intensidad. Lo que ocurre es que el miedo sostenido en el tiempo es una realidad en la vida de muchísimas personas, es decir, es el vivir asustado, y eso obviamente se paga muy seriamente no solamente en el funcionamiento del cerebro, sino también en el cuerpo. El miedo sostenido es una causa clarísima de enfermedad. Se sabe perfectamente que hay una zona del cerebro, la zona prefrontal izquierda, que se puede trabajar, que se puede educar, que se puede entrenar y que es capaz de mantener a raya esos núcleos amigdalinos, mantener a raya la amígdala, para que no se dispare de una forma inadecuada o para que no se dispare con demasiada intensidad. La forma de entrenar el área prefrontal izquierda está ya muy definida. Por ejemplo, una de ellas es el organizar tu tiempo. Dedicar los 10 primeros minutos del día a decidir qué va a ser lo prioritario para ti, para no verte luego inmerso en un montón de cosas que te están robando la paz. En segundo lugar, el ejercicio físico. Se sabe que el ejercicio físico tiene la capacidad de modular muchísimo la activación amigdalina para que no se produzca con tanta intensidad. La meditación entendida como un espacio de calma, de silencio, donde sencillamente te encuentras con una sensación de vacío, ausencia de pensamientos y donde existe una conexión muy profunda con tu cuerpo. Todo lo que sea la comunicación con los demás, cuando verdaderamente tienes confianza con otra persona, cuando verdaderamente puedes abrirte a otra persona, no desde la queja, no desde la protesta, sino desde la petición honesta de ayuda, porque todos necesitamos ayuda. Se sabe que el área prefrontal izquierda también se activa. También se activa cuando usas muchas más palabras positivas. Es decir, cuando cambias palabras que de entrada nos sumergen en la preocupación, en la angustia, en la desesperación, utilizas más palabras positivas. Y también se entrena el área prefrontal izquierda cuando te acostumbras a llevar tu atención a lo que hay de bello en la vida, a lo que hay de valioso en la vida, a lo que hay de inspirador en la vida. Claro, esto pide un entrenamiento, una voluntad, un compromiso, pero hay tanto para ganar. Y hablemos de los miedos y las autolimitaciones. Hay tres sentimientos que son incluso emociones. La diferencia entre sentimiento y emoción es la emoción es un proceso corporal y el sentimiento es la percepción consciente de eso que está ocurriendo en el cuerpo. Hay tres sentimientos y emociones que son tremendamente disfuncionales en el ser humano. Tremendamente disfuncionales. La ira, el miedo y la culpa. La ira tiene dos expresiones. La ira exterior, que podemos ver desde la persona que insulta, hasta la persona que hace gestos de amenaza, hasta la persona que golpea o incluso mata. Pero hay una forma mucho más oculta, que es la ira encerrada, la ira contenida, el volcán durmiente. Y que en un momento determinado tu hijo, tu hija, tu pareja, un compañero, un amigo dice algo y saltas con una tremenda violencia, ¿no? Esa es la ira. El miedo. El miedo es una emoción que, ajustado en intensidad y en contexto, tiene todo el sentido del mundo.
Si yo me voy a un parque natural en la India y no tengo precaución, sabiendo que hay serpientes cobra, sabiendo que hay tigres y sabiendo que hay leopardos, soy un insensato. El problema del miedo en el ser humano es que la mayor parte de los miedos son generados por la mente. Entonces, cuanto más miedo tenga yo a una persona, más la voy a atacar y voy a sentir que me estoy defendiendo. Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ira y el miedo son las dos caras de la misma moneda, exactamente la misma moneda. Si yo tengo ira y ataco, tengo miedo a la reacción. Si tengo miedo, para protegerme, ataco. Entonces, estas dos emociones van por un lado. Y la tercera es la culpa. La culpa no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la tristeza por el error cometido y la llamada al arrepentimiento. He cometido un error, he hecho un daño, ha tenido unas consecuencias, lo siento profundamente y voy a ver cómo puedo reparar esto. Eso es necesario y perfectamente válido. La culpa es el castigo que yo infrinjo en otra persona o en mí para hacerme sufrir de forma constante. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que hice. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que soy. Me hago sufrir porque cometeré errores y meteré la pata. Entonces la culpa es devastadora. Y los tres, yo le llamo los tres jinetes del apocalipsis, porque la ira, el miedo y la culpa van siempre de la mano. Entonces, ¿qué te diría? Lo primero que te diría es que es absolutamente esencial vigilar la mente. Y cuando tú sientas ira, lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca y no mandar un email y no llamar por teléfono o mandar un WhatsApp, porque eso es una bomba de relojería. Yo a veces lo he comentado en algún curso que he dado, digo, si estás muy enfadado con alguien y quieres mandar un email y dices, no, este es el email que le tengo que mandar, tú te lo mandas a ti mismo y lo lees al día siguiente. Pues lo lees en el momento, dices, perfectamente justifica. Cuando ves al día siguiente que se ha reducido toda la tensión emocional, dirás, menos mal que no lo mandé. Lamentablemente a veces, por no saber sujetar nuestra lengua, pronunciamos el discurso que más vamos a lamentar. Entonces, lo primero ante la ira es no te dejes llevar por ella. No niegues que la tienes, porque si la intentas bloquear, la ira te va a salir por otro lado. Reconoce que tienes ira aunque sea con tus seres más queridos. Es decir, no la bloquees. En segundo lugar, no actúes en base a la ira. Tú puedes tener ira, pero tú tienes la capacidad de no responder, de no reaccionar de acuerdo a esa ira. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es observar la ira. Tienes que desapegarte de la ira. Sé que es difícil, también sé que se puede hacer. Intenta tomar distancia y observa esa ira, cómo está afectando tu cuerpo. Notarás a lo mejor que se te contrae la mandíbula, notarás que la respiración es más torácica. Obsérvalo. El simple distanciamiento es como si le quitara potencia a esa ira. Luego toma 3 respiraciones profundas. 1, 2 o 3. Y finalmente hazte una pregunta. ¿Qué es lo más importante aquí? Y entonces descubrirás que lo más importante aquí no es reaccionar, sino responder. Como todo pide un entrenamiento, y cuanto mejor nos entrenemos, mejor vamos a poder gestionar esto. El miedo, exactamente lo mismo. La mayor parte de los miedos son absolutas creaciones de la mente para bloquearnos. Descartes, un filósofo de la talla de él, el padre de la filosofía racionalista, escribió una carta al final de su vida que decía: mi vida estuvo llena de preocupaciones, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Es decir, todo lo que es la proyección de un futuro horrible, empezar a sufrir ya, esos miedos son verdaderas
engaños de la mente, lo que los hindús llaman maya, ¿no? De un espejo erróneo. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo es conocer la realidad. Para conocer la realidad tenemos que dejar de juzgar y empezar a explorar. Es decir, alguien dice una cosa y ya me lleno de ira, porque he dado por hecho que lo que yo he interpretado es la única realidad. Y no es la realidad, es una realidad, la mía. Si yo en ese momento juzgo y condeno y castigo, y sale mi ira o mi miedo, porque si mi ira le afecta a otra persona a ver cómo contraataca, yo no podré conocer. Si yo tengo la humildad de decir, mi realidad no es la realidad, es una realidad. ¿Qué es lo que has querido decir? Explícamelo. Muchísimas veces nos vamos a dar cuenta que la interpretación que hemos hecho no se ajusta para nada con la intención de la persona. Y al final uno tiene que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la consecuencia de la ira y el miedo en el cuerpo? Pues yo te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Conozco una persona magnífica. En un momento de ira, se quedó sin ver por un ojo. Pero de repente, lo llevaron a urgencias. Wow. Cuando me lo comentó, llevaba ya 17 operaciones por desprendimiento de retina. 17. Le han operado 17. Es decir, no sabía que se podía operar la retina tantas veces. En un momento de ira, se te puede romper un vaso cerebral. Puedes tener un infarto de miocardio. Entonces, el propio cuerpo nos está diciendo que esas emociones, aunque nos parecen justificadas, no lo son. No lo son. Podemos establecer límites con firmeza sin tener que ser asesorados por la ira. Porque en la ira, tú eres consciente de lo que dices, pero no eres consciente de cómo lo dices. Entonces yo te diría que es un entrenamiento progresivo donde todos tenemos que ir ganando habilidad. Yo el primero, nos equivocaremos, pero aprenderemos. Ahí está también la resiliencia de la que hablábamos antes. La resiliencia es, me he equivocado, pero no me voy a castigar el resto de mi vida por haberme equivocado. ¿Qué puedo aprender de esto? Voy a volver. Y mañana lo haré mejor. Y mañana, pues si reaccionaré con menos intensidad y durante menos tiempo. Y así es como vamos ganando ese espacio que se llama libertad. De una forma u otra, a lo largo de esta interesantísima conversación, creo que lo has venido diciendo, nos has venido dando ya informaciones súper valiosas al respecto. Pero me gustaría saber si tienes algo que añadir a cómo nosotros podemos cultivar mejores relaciones interpersonales, más saludables, más trascendentes, más de impacto. ¿Cómo pudiéramos realmente mejorar estas relaciones interpersonales? ¿O qué añadiría a lo que nos ha comentado hasta ahora al respecto? A mí me impresionó mucho algo que leí de San Pablo. Y decía al final, solo se os va a examinar en una asignatura, en el amor. Y yo la verdad es que me quedé muy sorprendido. Dije, oye, cantidad de cosas que te pueden examinar en la vida en el amor. Y en su canto al amor habla de la sabiduría, habla no sé qué, de dominio de las lenguas y al final el amor. Entonces vamos a profundizar un poco en esta frase, para mí, tan sumamente acertada y profunda. El amor es el antídoto natural del miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a una persona, no la tienes miedo. Y porque cuando una persona te tiene miedo, pero se siente amada por ti, deja de tener miedo. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? No estamos hablando del amor como lo entendemos las personas, de forma que es un intercambio. Yo te amo si eres como yo quiero que seas. ¿Ah? O me correspondes. O, claro, yo te amo si tú me correspondes. O cosas tan horribles que se oyen a veces, fruto de nuestra ignorancia, nuestra maldad, si eres así, Dios no te va a querer. Con lo cual, imagínate la imagen que tenemos de ese Dios, y no me extraña que tantas personas, lamentablemente, rechacen a alguien tan sublime, ¿no? Por esa conexión que han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor es transmitirle a una persona: yo no te quiero por cómo eres o dejas de ser. Yo te quiero por quién eres. Yo te quiero por quién eres. Porque eres una persona digna de respeto, porque eres un ser humano. Y desde ese amor sí se pueden establecer
límites y decir hasta aquí no, pero yo no busco agredir a la persona, no estoy canjeando tú te portas de una manera yo te amo. Lo que estoy diciendo claramente es estos son los límites. No está en juego el amor, pero sí está en juego a lo mejor que tú y yo sigamos juntos. ¿Y qué rol juega en todo esto la autocompasión y el autocuidado? Es decir, cómo nosotros, primero, qué importancia tiene para ti ambos términos, pero aparte de eso, cómo impacta realmente en nuestras trascendencias, nuestro manejo de niveles de estrés, nuestra resiliencia. Hablamos un poquito respecto a estos aspectos. Bien. Toda la autocompasión. Sí, vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es la compasión, porque la compasión tiene muy mala prensa. En una ocasión, un director general de una empresa me dijo, Mario, yo no puedo tener compasión porque tengo 2.000 personas. Y me dejó bastante descolocado. La compasión tiene dos connotaciones negativas y erróneas en relación a lo que significa compasión. La primera connotación errónea es que la persona compasiva es una persona blanda, que todo lo deja pasar. Iba a decir debilidad. Entonces, claro, se asocia a una debilidad. Es curioso porque en el taoísmo la compasión tiene un componente yin y un componente yang. El componente yin es el abrazo maternal y el componente yang es la firmeza. Es decir, tú eres firme estableciendo los límites, pero lo haces con amabilidad, no lo haces con dureza. Entonces, la compasión significa exactamente lo siguiente. Primero, entiendo que estás sufriendo. Para eso tiene que haber, previo a la compasión, tiene que haber empatía. No puede haber compasión sin empatía. Es decir, entiendo que estás sufriendo. No me lo dices, pero yo capto que estás sufriendo. Número 2. Tu sufrimiento no es, para mí, indiferente. En tercer lugar, quiero ayudarte a reducir ese sufrimiento. Esa es la compasión. Pero fíjate qué bonito, Ney, que la compasión se diferencia radicalmente de la lástima, en que en la lástima yo me siento superior a una persona, mientras que en la compasión yo me siento exactamente igual a esa persona. Entonces, cuando la compasión se pone en marcha, uno no se ve como inferior a la otra persona, sino como cercano, como alguien que quiere compartir destino contigo. Entonces, la compasión es importantísimo desarrollarla, porque es el bálsamo que cura un montón de heridas. Respecto del autocuidado. El autocuidado brilla por su ausencia, entre otras cosas, porque fíjate, antes hablábamos de la ira, del miedo y de la culpa. Fíjate qué curioso, muchas personas, si se cuidan, se sienten culpables, porque asociamos erróneamente cuidarse con ser egoísta. Y esto lo he visto yo especialmente frecuente con mujeres, que si van al gimnasio, que si se cuidan, que tal cual, son egoístas porque tendría que estar en casa. No, todo el mundo necesita cuidarse. Hemos visto que la falta de cuidado favorece el estrés crónico. Entonces, ¿cuidarse qué es? Cuidarse es quererse, es respetarse y es valorarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que respetar mi cuerpo y tengo que valorarlo. Yo no puedo meterle basura. Lo mismo que no dejaría que echaran un cubo de basura en el salón más bonito de mi casa, en la habitación más bonita de mi casa. No lo permitiría. Entonces lo primero es que tengo que tener cuidado con lo que como. O sea, yo me acuerdo una vez, estaba en Asia, me fui a comer unas galletas, tenía un hambre horrible, y las galletas miré y vi que tenían grasas trans. Las grasas trans están prohibidas, son tóxicas. Chico, pues cuidado, a la basura, y me aguanto con mi hambre. Entonces, cuidado, si veo que el ejercicio físico yo lo necesito porque pierdo masa muscular, las articulaciones sufren, el corazón sufre, etcétera, cuidarse implica querer mi cuerpo, pero también cuidarse implica querer mi dimensión psicológica, mi dimensión mental. Si yo me estoy castigando constantemente, me estoy recriminando todas las cosas que hago mal, si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien, si siempre estoy acusándome y declarándome culpable, ¿dónde está ese cuidado de la mente? Me convierto en mi peor enemigo.
Y luego cuidarse también es la dimensión más espiritual, más anímica, es decir, cuidarse también implica buscar esa reconexión con el misterio, con la naturaleza, con los demás. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos cuidamos? Primero porque no somos realmente conscientes de las consecuencias de no cuidarse. Siempre le va a pasar al vecino. A mí esto no me va a pasar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, Ney, porque realmente no nos queremos. Nos aguantamos. Fíjate lo que dijo Blaise Pascal en el siglo XVII, el gran filósofo francés. Dijo: descubierto el origen de la infelicidad del ser humano. Toma ya. Su incapacidad para mantenerse solo en una habitación. Fíjate que se han hecho estudios, esto va a ser difícil de creer, es real, donde personas han preferido recibir descargas eléctricas a quedarse solos en su habitación. Si tú te das cuenta hoy en día, el nivel de distracción que hay, ¿por qué hay tanto nivel de distracción? ¿Por qué necesito distraerme cada 2x3? Porque me cuesta estar solo, me cuesta estar sola. Entonces yo creo que cuando nos queramos un poco más y seamos conscientes de las consecuencias beneficiosas de cuidarse y de las consecuencias negativas de no cuidarse, no lo tomaremos en serio. Mario, ¿cómo es el mecanismo fisiológico del miedo? Pues es un mecanismo sumamente complejo. Sí. Porque ten en cuenta, Jesús, que nosotros pertenecemos al 0,1% de las especies de las que existe registro fósil y que todavía siguen vivas. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues lo hemos conseguido, entre otras cosas, porque hemos sabido distinguir la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Los mecanismos del miedo lo que intentan es captar cualquier cosa que pueda suponer una amenaza. Esto que está muy bien desde el punto de vista físico porque nos puede dar recursos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un depredador, se convierte en un problema cuando la mente o ciertos compartimentos de la mente utiliza estos mecanismos para generar unos miedos que los vivimos como reales y que son simples alucinaciones, son simples espejismos que la mente es capaz de crear, y por eso pues hay personas perfectamente capaces de hacer frente a un montón de desafíos, pero el miedo les atenaza, el miedo les esclaviza, ¿no? Entonces la anatomía del miedo es una anatomía que tiene un sustrato neural, un sustrato también en el cuerpo, un sustrato fisiológico, pero que también tiene un enorme componente mental. Entender la relación entre los dos espacios creo que es importantísimo para vivir con más confianza, con más ilusión y con más serenidad. Oye, en mayor o menor medida, todo ser humano tiene este miedo primario y visceral a no ser aceptado, ¿no? A no ser suficiente, a no estar a la altura. Esto nos viene de cuando teníamos que vivir en grupos y para poder sobrevivir hace miles de años y necesitamos la aprobación de los demás. Pero esto ahora se ha convertido en una carga, ¿no? ¿Cómo hacemos para gestionar esto? Fíjate, yo diría, Jesús, que el miedo es incluso más profundo que eso. Es un miedo de orden ontológico, es decir, metafísico, va más allá de lo que es puramente físico. Ya. Tú ten en cuenta que una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con los animales es la autoconsciencia, la capacidad reflexiva de darnos cuenta de las cosas. Un animal, bueno, nace, va creciendo y llega un momento en el que envejece y muere, pero no tiene esa constancia de la muerte que tenemos nosotros. Y llega un momento en el que nos damos cuenta que las cosas son perecederas, que yo tengo unas arrugas que ayer hace unos años no tenía, que me duele algo que cuando era más jovencito no me dolía. Tengo que ir a funerales de padres, de amigos míos, tengo que asistir a entierros, y el concepto de la muerte es algo que está muy dentro del ser humano. ¿Qué ocurre? Que esta sensación de vivir en la intemperie, esta sensación de estar solos, esta sensación de que todo pasa y todo cambia, hace que uno de los sistemas más potentes para reducir esa sensación de soledad sea encontrar amparo, encontrar cobijo. ¿Dónde lo encuentras? Con los demás. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda, o el otro lado en este caso del filo de la espada, está en que a veces con ese deseo de encontrar cobijo en los demás quedamos muy esclavizados por la opinión, y llega un momento en que esa opinión se convierte para nosotros en lo que nos mueve, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que mejorar. Mucho trabajo que hacer, ¿no? Mucho trabajo que hacer. Oye, ¿tú crees que pensamos demasiado, Mario? ¿Eres de los que suscribe que demasiado análisis lleva a la parálisis?
Bueno, es una cosa muy fácil de observar. El pensamiento, hay dos tipos de pensamiento, el automático que no sirve para casi nada y el reflexivo que sirve para casi todo. Pensamiento automático son la cantidad de juicios y de prejuicios que manejamos diariamente y que hacen que muchas veces condenemos las cosas o incluso las personas sin ni siquiera conocerlas. Este es un pensamiento que está demostrado que daña la salud. Ya. Por sorprendente que parezca, este tipo de pensamiento daña la salud porque genera muchísima tensión, genera mucha ansiedad, genera un montón de angustia y esto repercute en el cuerpo. La reflexión es diferente. La reflexión pide sosiego, pide una interiorización, pide aquietar la mente, suspender este pensamiento automático, ahondar más en una idea y por eso la reflexión sí es muy, muy útil. Por eso todo lo que es la serenidad, el silencio, momentos de meditación, etcétera, tiene un efecto tan saludable en nuestro cuerpo. En el bienestar, ¿no? El bienestar, claro. Que haya tantas empresas de éxito en Silicon Valley, aparte de por otras muchas razones, es porque el ambiente es propicio a eso, ¿no? Se acepta el fracaso. Entonces los emprendedores lo intentan más veces y al final por estadística pues también hay más éxitos, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar ese principio a nuestra vida para intentar crear un entorno en el que nos dé menos miedo tomar decisiones y hacer más cosas? He tenido la ocasión de visitar distintas empresas en Silicon Valley y conocer gente muy metida en el mundo del emprendizaje. Y la conclusión a la que he llegado yo es la siguiente, porque Silicon Valley es una excepción incluso en los Estados Unidos. Solo hay un lugar que yo conozca que tiene la misma dinámica o la misma filosofía que Silicon Valley. Se llama el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está en Cambridge, enfrente de Boston. Para mí, ¿cuál es la fórmula de éxito? La fórmula de éxito tiene unos ingredientes muy sencillos. Lo que pasa es que no son fáciles de aplicar. El primero, como muy bien decías tú, Jesús, es una relación con el fracaso radicalmente distinta a la que tenemos, por ejemplo, en Europa. Yeah. Ante el fracaso, ellos no se sienten fracasados. Ellos sencillamente ven que una vía se cierra y hay que probar un camino diferente. Y en el camino, en ese proceso de emprender un camino diferente, tienen que ver qué aprendizajes salen de esa vía que no ha funcionado. Eso es lo primero. El impacto del fracaso en Europa y sobre todo en muchos países del arco mediterráneo es tremendo. O sea, una persona fracasa y se siente fracasada. Estigmatizada ya. Y el propio contexto la apunta con el dedo, etc. Ese es el primer punto. El segundo punto es, el segundo ingrediente es la cooperación. Yo he visto unos niveles de cooperación en Silicon Valley y sé que los hay en el MIT espectaculares, como también los hay en la cocina en el País Vasco, ¿no? Es decir, ellos comparten muchísimo las recetas, no se ven como contrincantes, se ven como compañeros en un proceso de conseguir una cocina lo más creativa posible y son un muy buen reflejo de un Silicon Valley en España, ¿no? Entonces esta cooperación está muy basada en el tercer ingrediente, que es la generosidad. La generosidad como deseo de ayudar al otro a crecer. Esto desde una mente muy racionalista, desde una mente muy cartesiana, parece un absurdo. Yo recuerdo esa frase, me parece tan lamentable, que es al enemigo ni agua, ¿no? Entonces proyectas enemigos donde podría haber amigos. ¿Y qué pasa? Que al final se pelea por un trozo de la tarta en lugar de trabajar juntos para ver cómo hacemos la tarta más grande. Creo que esa es la clave. Y también que ha habido, obviamente, el cuarto ingrediente que yo pondría ahí es que exista una facultad, es decir, una universidad. Silicon Valley no existiría sin la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford es una universidad que genera emprendedores. El MIT es una institución a nivel mundial que genera mayor número de emprendedores. Sin embargo, como contexto global, Silicon Valley es algo absolutamente diferencial. Y eso es lo que yo he contemplado. Casi todas las empresas han crecido alrededor de Stanford. Stanford es una universidad muy implicada en dar una enseñanza práctica, en favorecer la mentalidad de emprender, la mentalidad de crear valor, y eso indudablemente ha tenido un impacto alrededor. Ya. Se dice que al final del día somos la media entre las 5 personas con las que más interactuamos, ¿no? Entonces, si yo me paso el día con un grupo de 5 amigos victimistas viendo la televisión, es probable que acabe siendo el sexto. Pero ¿cómo hacemos cuando necesitamos interactuar con ciertas personas que no podemos quitar de nuestra vida? Por ejemplo, un familiar cercano. ¿Cómo podemos gestionar eso? Bien, esa es una pregunta bastante compleja. Voy a intentar resumir la respuesta.
No sé si son 5, 6 o 10 las personas que de alguna manera nos impactan tanto, pero no cabe duda que es así. Y es así, entre otras cosas, por el descubrimiento hace unos años, en la Universidad de Parma, en el norte de Italia, cerca de Milán, Sí. de las neuronas espejo. Neuronas que son capaces de reproducir en nosotros el estado emocional de otra persona. Cuando tú estás rodeado de personas que tienden a ver la vida de una forma muy negativa, muy pesimista, por vía inconsciente, sin que tú te des cuenta, a ti eso te va afectando. Entonces, esa es una de las razones por las que es tan importante rodearse de gente positiva. De gente, por lo menos, que tienda a ver las cosas con un punto de ilusión, con un punto de alegría. Ahora, también es verdad esa situación que se produce, que si una persona tiene que convivir con un familiar que a lo mejor tiene una depresión. Yo en este caso lo que diría es lo siguiente: no puedes cuidar de los demás si no te cuidas de ti mismo. Es decir, hay veces que estas personas creen que tener espacios para cuidarse, para recuperarse de algo que desgasta tanto como es prestar atención o estar al lado de una persona que tiene una enfermedad que genera mucho desgaste, sea un Alzheimer, sea distintas veces de Parkinson, sea una depresión, etcétera, Sí. pueden pensar que dedicar tiempo a ellas es egoísmo. Yo creo que eso está muy mal entendido. Ya. Tú no puedes cuidar a los demás si estás lleno de frustración, si estás agotado, si estás que no puedes más. Entonces, yo lo que haría sería eso, es decir, asumir que esta es una prueba de amor, tener que cuidar de una persona que en ese momento necesita que se la quiera, cuando a lo mejor hace lo opuesto que nos gustaría que hiciera, y a veces protesta y nada es suficiente. Y por otro lado, la importancia extrema de que esas personas que están cuidando de otros también se cuidan de sí mismas. Mario, ¿qué relación se puede establecer entre la neurociencia, entre el estudio de la anatomía y la fisiología del cerebro y el liderazgo? Liderar es inspirar, liderar es ayudar a una persona a que aflore su mejor versión e implica 3 etapas. Uno es autoconocerse, otro autogobernarse y el tercero saber encontrarse con otro ser humano. Autoconocerse, penetrar en la verdad de uno, implica un conocimiento de los procesos mentales que tienen lugar y del sustrato físico que es el cerebro humano. Autogobernarse implica también conocer las emociones, a dónde me llevan, de dónde surgen y qué he de hacer para alterarlas, para transformarlas, si me están llevando a un lugar al que no quiero ir. Comprender los núcleos cerebrales que están implicados en las emociones, cómo unos afectan a otros, cómo se puede entrenar, cómo se puede transformar, cómo se puede reinventar el cerebro para tener emociones positivas que nos impulsen, que nos ayuden y no emociones que nos anulen, también es un punto importantísimo. Y el encuentro con otro ser humano es esencial. No existe felicidad sin el otro. Por más que nos empeñemos en decir que cuando uno tiene mucho es más feliz. No, no es cierto. Es decir, la persona que tiene 2 millones de euros no es el doble de feliz que la persona que tiene 1 millón de euros. No cabe duda que el bienestar económico es necesario, es imprescindible. No es suficiente. Saberse encontrar con otra persona es saber entender esos procesos que también están teniendo lugar a nivel mental, a nivel cerebral, sencillamente para que nuestra conversación sea una conversación donde nos comprendamos y donde miremos juntos en la misma dirección. El cerebro no explica por completo la mente. Yo sé que hay algunos neurocientíficos, estoy con algunos de ellos y son muy relevantes, les tengo un tremendo respeto y algunos de ellos además un gran afecto. Yo sé que hay neurocientíficos de gran talla que dicen que la mente se explica completamente a partir del cerebro. Yo, personalmente, y lo digo desde la humildad, no lo comparto. Ahora bien, sí es cierto que el cerebro explica muchas cosas del funcionamiento mental. La mente se parece mucho a el agua. Cuando está agitada no se puede ver el fondo, no se puede ver lo que tienes en realidad, ni tus talentos, ni tus capacidades, ni tus energías dormidas. Y solo cuando la mente se calma, es como ese agua que también al calmarse permite ver lo que hay en el fondo. Pues la única manera que yo he visto en la que realmente se puede calmar esa mente es cuando nos observamos en lugar de juzgarnos. Cuando observamos nuestras emociones, cuando observamos nuestros pensamientos. Es decir, cuando en lugar de ser los protagonistas de la película, nos convertimos en espectadores de esa película. Solo cuando uno tiene una distancia de perspectiva, puede conseguirse que esa mente se calme. Si no, como dicen muchos filósofos orientales,
muy duchos en el conocimiento de la mente, es como a mí me gusta más el ejemplo del agua, pero bueno, ellos dicen que es como un mono agitado en una jaula, ¿no? No hay manera de pararle. Entonces podríamos decir que la no mente sería un buen estado de la mente. Bueno, el lenguaje no es capaz de llegar a lo inefable, a lo que va más allá de las palabras. Entonces es muy fácil liarse utilizando esas palabras. Digamos que la mente tiene dos formas, la forma agitada y la forma calmada. A la forma calmada a mí me gusta llamarla consciencia, que es el darse cuenta. Y a la mente agitada me gusta llamarla la mente confusa, la mente que enjuicia. Entonces, más que la no mente, es la mente tranquila. ¿Qué ocurre? Que se utiliza el concepto no mente porque para llegar a esa mente tranquila hay que penetrar en el silencio. Y la mente agitada no soporta el silencio. La mente agitada solo quiere que estemos constantemente pensando y constantemente moviéndonos. Ese momento donde tú te paras, reflexionas y tocas el silencio, no es que estés en el mundo de la no mente, estás en el mundo de la no mente agitada y entras en el mundo de la mente tranquila, lo que se llama el self-awareness o lo que es la consciencia, y ahí tienes una visión mucho más profunda de las cosas. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo, el aprendizaje es saber hacerlo. ¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente, entendido mente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda, ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido por una parte que está más allá de la consciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente. Bien, no podemos decir el número de datos que procesa el inconsciente. No lo podemos precisamente por eso, por lo escurridizo que es. Sí, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de información que le tiene que llegar por los sentidos y la forma tan rápida en la que procesa, de tal manera que tenemos una reacción inmediata ante un peligro, etcétera, no cabe duda que el número de datos que procesa tiene que ser absolutamente fabuloso. ¿Cómo sacar partido al inconsciente? Vamos a ver, para poder sacar partido al inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Los sistemas para influir en el inconsciente son diferentes de los sistemas para influir en el consciente. Al inconsciente solo se le influye, al menos desde mi conocimiento, desde mi experiencia, de dos formas, o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. Si en una clase se está transmitiendo un concepto, por ejemplo, el concepto de la importancia de la escucha, y dedicas 2 horas a explicar el concepto, la persona puede conocerlo perfectamente, salir de ahí y escuchar igual de mal que escuchaba antes. Pero si se genera en esa clase una experiencia en la que las emociones, las imágenes, de alguna manera se conecten y esa persona tenga una experiencia de lo que es escuchar y sentirse escuchado, cuando esa persona sale de ahí, ya lo tiene incorporado, ya lo vive. No cabe duda que los viejos patrones que dificultan que escuchemos van a intentar que eso se convierta en una experiencia fugaz. Es ahí, desde esa primera experiencia potente, muy intensa de la importancia de la escucha, cuando uno tiene que hacer un trabajo constante, pequeño, más diario, para ir afianzando eso. Porque sabemos que a nivel físico son circuitos neurales. Se abren nuevas conexiones, se generan también nuevas conexiones entre las neuronas, pero para que esas conexiones se mantengan estables, para que se afiancen, hay que hacer un trabajo constante, un trabajo sostenido, una vez que se ha descubierto, porque se ha vivido, la importancia de eso que se ha aprendido. En tu libro Reinventarse mencionas que para ayudar a mantener una buena atención es conveniente proporcionar al cerebro oxígeno, glucosa, creo. ¿Cómo y en qué dosis? Si es que puede hablarse de esto.
El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama mindfulness o atención plena. El mindfulness sencillamente es que tu atención deje de estar atrapada con esa jaula de grillos que son nuestros pensamientos automáticos y se concentre en una parte del cuerpo, la que sea, la respiración, la pierna, el dedo, lo que quieras. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. Daré eso una pincelada por temas de tiempo. El cerebro solo puede consumir, salvo periodos de ayuno muy prolongado, que son rarísimos, solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua, no a golpes, no tomarse 27 croissants por la mañana, no sé cuánto por la comida y tal la cena. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. Es decir, todo lo que sea integral, todo lo que sean vegetales, todo lo que sean frutas de bajo índice glicémico, véase manzanas, véase kiwis, véase naranjas, tienen la capacidad de mantener estable el nivel de glucosa y es muy importante. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8, los niños un poco más, 7 horas. Cuando baja el sueño, cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto que sí me gustaría añadir y con esto finalizar esta pincelada, el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque mejora clarísimamente la atención. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el ejercicio físico libera una hormona que se llama dopamina. La dopamina es producida por algunos núcleos como el núcleo accumbens y es fundamental no para prestar en un momento determinado la atención, sino para sostener la atención. Muchas veces te he oído hablar en conferencias, en ponencias, la recomendación de andar a un ritmo bastante razonable, bastante bueno, al menos 30 minutos, creo que eran 2 o 3 veces por semana, porque ayudaba a mejorar algo del cerebro. ¿Podrías hablarnos algo más de esta parte? Sí, vamos a ver. En la Academia de Platón hace 25 siglos era fundamental el ejercicio físico. Fundamental. El famoso mens sana in corpore sano hablan de esta relación a nivel intuitivo, no a nivel científico, a nivel intuitivo la relación que hay entre mente y cuerpo. Hoy sabemos que el ser humano cuando cae en el sedentarismo perjudica, daña a su cerebro. Pues es tan importante que los niños hagan ejercicio físico. Es tan importante que los adultos hagamos ejercicio físico. ¿Qué ocurre en el ejercicio físico? En el ejercicio físico ocurre una liberación de una serie de hormonas. Antes se menciona la dopamina, también podemos mencionar la serotonina, la oxitocina, la beta-endorfina, que son muy importantes para mantener un buen estado de ánimo. Pero es que además el ejercicio físico libera una sustancia, un neurotransmisor llamado GRNF, que es el factor de crecimiento neural. Es decir, esa neuroplasticidad de la que hemos hablado antes, esa capacidad de formar nuevas conexiones, que nos convierte en personas más inteligentes, más creativas, es favorecida por una serie de sustancias que se segregan en el cerebro. El GNRF segregado en el cerebro es una consecuencia directa del ejercicio físico. El tema del tiempo. Vamos a ver. Ante el ejercicio físico, muchas personas sienten repelús, o porque no les apetece, o porque creen que es inabordable. Una combinación de estudios desde la neurociencia y la Sociedad Norteamericana de Cardiología, lo que han venido a decir lo siguiente. Vamos a ver, si usted 5 días a la semana, durante 30 minutos cada día, que lo puede dividir en 3 periodos de 10 minutos, camina a suficiente velocidad como para que el corazón y el pulmón vayan un poquito más deprisa, usted obtiene beneficios claros en su salud, en su funcionamiento mental, incluso, por ejemplo, una cosa interesantísima, el funcionamiento del sistema de defensa, el sistema inmunológico. Ahora bien, ¿quiere eso decir que si yo no hago eso no tengo beneficios? No. Lo que pasa es que estudios científicos son muy complejos y entonces se quedan en un punto, ya no bajan más allá porque tendrían que añadir nuevas mediciones súper complejas. Entonces, si hace 5 minutos al día andando deprisa, desde luego es mucho mejor que si no hace nada. 1 minuto andando deprisa, 1 minuto.
verá cómo ese minuto se convierte en 5 minutos. Los 5 minutos se convierten en 10 minutos. Y los 10 minutos al final se convierten en media hora. Y cuando una persona note que está muchísimo mejor, lo normal es que no lo deje. Estamos en una emisora de radio. No me resulta hacer una pregunta. Una de las claves del liderazgo, Mario, es la capacidad de comunicar. ¿Qué aporta la neurociencia a la hora de mejorar esa capacidad de comunicación? Bueno, la neurociencia, por ejemplo, aporta los descubrimientos de Rizzolatti y Fogaccia hace 12 años en la Universidad de Parma, las neuronas espejo. Es decir, vamos a ver, cuando nosotros comunicamos, no necesariamente conectamos. Comunicar no es conectar, lo importante no es comunicar, lo importante es conectar con el mundo de la otra persona. Entonces, nosotros mandamos dos tipos de mensajes. Uno es las palabras, que son interpretadas por el hemisferio izquierdo del cerebro de la otra persona. Y la otra es el tono emocional, el tono con que pronunciamos esas palabras, los gestos, el movimiento de las manos. Eso se llama lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es procesado por el lado derecho del cerebro, por el hemisferio derecho. ¿Qué ocurre? Pues que la otra persona está sintiendo algo que va más allá de las palabras. Está sintiendo si realmente ella para nosotros es importante. Está sintiendo si ella puede confiar en nosotros o no. Si la respuesta a eso es que sí, que esa persona siente que para nosotros ella es importante y siente que se puede fiar en nosotros, entonces se produce un fenómeno llamado influencia. Y entonces estamos conectando.